Bien, buenas noches a los que nos están siguiendo a través del Facebook Live de la Escuela de Relaciones Internacionales. Buenos días a los que nos verán más adelante o buenas tardes si nos ven en otro momento. Mi nombre es Carlos Humberto Cascante, soy profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y coordino el programa en Política Internacional, Desarme y Derechos Humanos de la Escuela de Relaciones Internacionales. Y como parte de ese programa, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre un evento que es muy relevante, que es el fallecimiento de un papa, pero al mismo tiempo la elección de un nuevo papa. Para ello tengo como invitado hoy, o la escuela se enorgullece en tener como invitado al profesor José Aurelio Sandí Morales, quien es doctor en historia por la Escuela Normale de Pisa en Italia y que ha desarrollado su especialidad en la historia del poder, y que tiene como un eje de trabajo precisamente la relación entre poder, iglesia y Estado. José Aurelio ha publicado muchos textos vinculados en la relación entre el papado, entre la Santa Sede y Costa Rica. Además, si quieren buscar más sobre José Aurelio y sus investigaciones, pueden ir a su página de ResearchGate, que nada más lo buscan con el nombre, ahí se darán cuenta del nivel de especialidad que tiene José Aurelio. También un detalle muy interesante de José Aurelio es que su tesis doctoral, en términos generales, la hizo explorando dentro del Vaticano, dentro de los archivos del Vaticano, y eso le da un conocimiento no solo de lectura, sino de haber estado en esos muros, de conocer un poco esa realidad, y yo me siento muy contento que nos acompañe, que acompañe a la escuela en este pequeño programa sobre el tema que vamos a abordar. José Aurelio, al mismo tiempo que te saludo y te doy las gracias, te consulto una primera pregunta nada más para iniciar. ¿Por qué es importante que conozcamos un poco de esto, de la transición a un nuevo pontífice y de este proceso de elección de un nuevo papa? Bueno, muy buenas tardes y días y noches, porque esto ya digamos que de lo poco bueno que dejó la pandemia, ¿verdad? O de lo mucho bueno, dependiendo del lugar donde usted estuvo, está esto de las transmisiones virtuales y que quedan grabadas en el Facebook. Así que un saludo a todas las personas que van a seguir esto o lo están siguiendo en vivo. Antes de iniciar, agradecerle a Carlos Cascante por la invitación. Se lo agradezco, Carlos. Muchas gracias, muy amable por haberme tomado en cuenta en esta actividad. De igual manera, a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, que es donde orgullosamente trabajo y me siento honrado de estar ahí. Bueno, sobre la pregunta, es una pregunta muy amplia, pero yo sí creo que es muy importante, por ejemplo, hablemos del caso de nosotros en América Latina, donde todavía sigue siendo una población estrictamente católica. Y para bien o para mal, lo que diga el papado impacta e importa. Si alguien tiene alguna duda, revisen todos los documentos que salieron expedidos pues, en el periodo de Juan Pablo II contra la izquierda o los comunistas. No necesariamente porque Juan Pablo II estuviese en contra del comunismo que se daba en América Latina, que no era el que él había enfrentado en Polonia, porque eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también todo lo que había pasado en el siglo XIX sobre esa visión, o sea, eso todavía nos impacta. Y todavía a la fecha, dependiendo de lo que diga un papa, mucha gente se va a comportar de una u otra manera en elecciones y demás. Y después, por una cuestión específica de cultura general, en el sentido de que ahora la inmediatez es un peligro, porque cuando se murió, digamos, como yo trabajo esto y tengo de amigos conocidos, ¿verdad? Pues la gente termina preguntándole, disculpen la expresión, puras huevonadas, ¿verdad? Nada así de importancia, de impacto, ¿verdad? Le preguntan que si es cierto que si al Papa le cortan el dedo donde llevaba el anillo, o sea, eso es irrelevante para cualquier cosa, ¿verdad? O me dijeron que si yo me acordaba o si sabía el dato que a Pío XII lo habían mal embalsamado, entonces que explotó ahí en plena vela y que el hedor era putzulente, bueno, en fin, ¿verdad? O sea, ir más allá de una cuestión estrictamente del morbo, ¿verdad? Y de la importancia que tiene en este sentido, o sea, la gente cada vez se declara menos creyente, que yo eso no lo creo del todo, o sea, yo le soy sincero, yo eso
eso se tiene que manejar con pinzas, porque dependiendo de la circunstancia, la gente va a decir que es poco creyente. Pero ve el impacto que tiene la muerte de un líder religioso. ¿Cuál otro líder religioso muere y hay un colapso mundial? ¿Mm? O sea, eso Sí, no pasa con sí, absolutamente nadie. O sea, se muere el las, Dalai cade- Lama. ¿Mm? hijos, las cadenas de televisión pagan por tener espacios Exclusivas. privilegiados ¿Mm? para ese momento, tanto para el momento de las exequias del Papa fallecido como para la entronización del nuevo Papa, etcétera. O sea, Es decir, es un acontecimiento global. y con todo respeto, a excepción del presidente de los Estados Unidos, si se muere en ejercicio algún presidente de América Latina, jamás vamos a ver un desfile de mandatarios en ningún país de América, en sí del mundo. O sea, yo creo que lo único que haría eso es el día que se muere el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que habrá que revisar cuántos fueron cuando se murió Kennedy, ¿verdad? Que creo que es el hecho más cercano a nosotros, ¿verdad? Pero es por el impacto que tiene, porque su figura, si bien hay que entenderla desde un punto de vista religioso, en primer lugar, ¿verdad? Y usted puede decir, es que yo no soy creyente. De ahí, si usted no es creyente, bien por usted. O sea, se salvó que no vivió hace 500 años en estas tierras porque le hubieran volado fuego. Pero en este momento hay que tenerlo claro desde un punto de vista. O sea, él es una figura religiosa y eso es lo primero que hay que ver. Y que es líder de una de los credos o de una de las segregaciones del cristianismo más grandes del mundo, ¿verdad? Si no la más grande del mundo, que son los católicos, pero que también tiene resonancia política. ¿Por qué? Porque es un jefe de Estado, porque tiene nuncios, ¿verdad? Sus embajadores, que se llaman nuncios o internuncios, dependiendo, ¿verdad? O delegados apostólicos, los tiene repartidos por todo el mundo. No están en todos los países, pero hay muchos. Y se los digo por experiencia propia. Ahora lo que comentaba Carlos, cuando yo trabajé en los archivos vaticanos para, sea lo que antes se llamaba el archivo secreto, ¿verdad? Ahora apostólico, era genial cómo el internuncio que vivía en Costa Rica se le pidió información sobre lo que estaba pasando en México en la Guerra Cristera en la década de 1920, por ejemplo. O sea, una cosa que para uno puede parecer una tontera, algo rarísimo, pues no, al nuncio de Costa Rica, al internuncio que vivía en Costa Rica, que era de toda Centroamérica, se le pedía información al respecto. Y esa persona envía información sobre Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala. O sea, no son solamente vínculos estrictamente religiosos, son vínculos también políticos. De hecho, el Vaticano es de las sedes diplomáticas que más embajadas tiene acreditadas en el mundo. O sea, el Vaticano compite con Washington, compite con Berlín, compite con Moscú como un lugar de la diplomacia internacional. Y eso hay que dejarlo claro, ¿ah? Que es el Vaticano trasiega información, intermedia en conflictos internacionales, es decir, tiene un poder blando muy consolidado. Eso usted lo podrá explicar mejor que yo, pero por ejemplo, se dice que para Europa y Occidente el que le inventó la diplomacia después de haber heredado a los romanos es la Santa Sede. La primera escuela diplomática es de la Santa Sede. Entonces, eso ya habla mucho. Y además de que hay que verlo desde este punto de vista, ¿vea? Cuando, digamos, y volviendo a la pregunta que usted me hace, pero para vincularlo, vea, en este momento, ¿qué importancia tiene el Papa? Digamos, ya le digo, la gente se anda declarando que no es creyente, pero le repito, ese dato yo lo manejo con mucho cuidado. Por otro lado, el Papa ya no es Julio II, por ejemplo, no tiene la fuerza de subirse en un caballo, ir a declararle la guerra a media Europa y ganar, ¿no? ¿Ya? El Papa no es el que se le podía enfrentar, aunque luego le pasaron por encima con las tropas cuando se le enfrentó a Carlos V, ¿verdad? O sea, en este momento el Papa no tiene poder militar, ¿estamos? Pero ¿qué pasó luego? O sea, ¿qué pasa posterior? Hay que tener claro que después de eso viene, es un proceso bastante largo que viene de la contrarreforma iniciada por Lutero y se consolidará después de la Revolución Francesa y específicamente con la pérdida de los estados pontificios, entiéndase la unificación de Italia en 1861, que es el proceso de romanización. Entiéndase la centralización de Roma como el eje específico del catolicismo. Roberto Di Stefano, un profesor argentino, tiene un trabajo donde cita que hay un siervo rezando, ¿verdad? Pidiendo por la conversión del Vaticano en tiempos de la colonia, ¿verdad? Y le pregunta a su señor que por qué está rezando por el Vaticano y dice, es que hay muchos infieles.
O sea, entendamos la lejanía. Esto no quiere decir de que todo el mundo, nadie sabía quién era el Papa. El Papa era conocido en muchas partes, o sea, se sabía quién era. Pero recordemos que en América existía el Regio Patronato Indiano y eso era una cortina, no una cortina de hierro, pero era una cortina que generaba una cierta ruptura de comunicación, aunque siempre existió. Usted lo puede notar en, por ejemplo, en el archivo Propaganda Fide, usted sabe que hay información que llegaba de América a Roma directa. Pero después de los procesos de independencia de América que nos puede interesar a nosotros, Roma está llevando adelante ese proceso de romanización. Y ese proceso de romanización, cuando ya la Santa Sede no tiene poder militar, no puede amenazar a nadie con que le va a echar la guerra o que se va a dedicar a quemar gente, que además eso es un mito que hay que manejar con mucho cuidado porque la Inquisición no quemaba, eso, ese cuento que quemó a millones, eso tampoco es cierto, eso es parte de la leyenda negra, ¿verdad? Ni tampoco los voy a defender, ¿verdad? La Inquisición tenía otro rol completamente diferente. Ustedes lo pueden leer en trabajos serios, donde la gente más bien se quejó cuando quitaron la Inquisición porque era la que vigilaba por el orden, ¿verdad? Pero eso es otro tema, que algún día podemos conversarlo. El punto es este, Roma no amenazaba a nadie, pero empieza a presentar a al Papa como ese amigo de todos, ese árbitro, Mm. ¿ya? Ese papel es el que tiene todavía la fecha. Todo el mundo espera cada vez, y disculpe que sea un poco exagerado, pero cada vez que hay una guerra, todo el mundo espera el domingo siguiente para ver qué dice el Papa, o me equivoco, ¿no? Algo tiene que decir. Que la gente, por un lado o por el otro, digan que es que a nadie le interesa. Yo no sé hasta dónde no le interesa a las personas tenerlo a él como aliado, ¿no? Por ejemplo, eso es conocido, ¿verdad? El problema es que todavía no se ha podido confirmar del todo porque no se han abierto esos archivos, pero se sabe la intermediación entre Juan 23, que conocía a Nikita Khrushchev, ¿m? Y Kennedy en la crisis de los misiles. Eso Claro, se sabe. la encíclica papal fue políticamente muy Bueno, ajá, relevante. supongo que se refiere a La Paz Pachin Terres, Terris. bueno, ok. Pero en la crisis específica, él sirve de interlocutor porque conocía a Khrushchev cuando él estaba de nuncio en Europa del Este. Y a Kennedy lo conoce porque Kennedy es católico, y entonces de ahí, un presidente católico en los Estados Unidos, obviamente que iba a conocer al Papa. Bueno, o sea, ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que ver, esa función, y eso no son mitos, son cuestiones reales, ¿verdad? No, Solamente no, que hay que esperarlas a poderlas confirmar cuando se tenga ya el acceso a la información de los archivos, porque se sabe de otros archivos que eso sucedió, ¿verdad? te pongo un ejemplo muy cercano. O sea, en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, un mediador muy importante fue el Vaticano, Claro, sí, por la sin duda, decisión de Francisco de nombrar un especialista en temas latinoamericanos como secretario de Estado, de ministro de Relaciones Exteriores del Papado, digamos, del Vaticano. sin duda. José, establecida esa importancia, porque yo creo que a veces cuando uno no es católico, tiende a decir es que no es importante el Papa. Pues, no es importante para ustedes desde el punto de vista de su creencia o de su fe. Pero creo que hemos establecido claramente que desde el punto de vista político siempre es importante. Por el Nos, le, momento, a la fecha sí lo es. a la fecha sí, no sabemos en 100 años cómo evolucionará el mundo, pero en el mundo que nos toca vivir a los que estamos vivos en este momento, Sí. la relevancia del evento amerita que se le dé importancia, que se le dé estudio. Saltándonos todas esas curiosidades de leyenda que a la gente a veces le gustan, pero que no son los relevantes, es decir, falleció el Papa, algunos dicen que le dieron con el martillo en la cabeza, todo eso, toda esa serie de fantasías animadas que se utilizan para que la gente se interese en el tema. Pasemos a inmediatamente que el Papa fallece, ¿cómo queda la administración de la iglesia? O sea, ¿quién maneja la Santa Sede en el fallecimiento del Papa? Eso, vean, ejemplo, lo que usted dice es importante de no centrarnos en si le meten un martillazo, ¿no? Que además son tres y dice, y le establece que sea de manera suave, ¿verdad? No es que le vaya a partir el cráneo, ¿verdad? No es que lo termine de Eh, matar. exacto, exacto, ajá. Eh, por ejemplo, cuando el Papa fallece, lo que sucede es que inmediatamente aparece el camarlengo. Y el camarlengo ese va a ser el encargado de llevar adelante la administración mientras se aparece otro Papa. Mm. Eh, Dejando claro que no puede hacer ninguna,
Por ejemplo, no puede escribir una encíclica a nombre de él. ¿No? No van a aparecer documentos doctrinales. Tampoco puede hacer cambios específicos sobre la legislación romana. Es simplemente la persona que lleva adelante lo que se llama el periodo de la sede vacante. Ujú, Y él va a tener que convocar y van a aparecer lo que se llaman las conferencias generales, que veámoslo así, es la convocatoria de todos los cardenales, electores o no electores, porque por ejemplo, aquí hay un dato, de esos datos Wikipedia, ¿verdad? Llamémoslo de un modo, que son 200 y resto de cardenales, pero solo 135 y ahora salieron que dos dijeron que no iban a ir porque estaban enfermos y que no iban. ujú. Entonces ya la gente empieza a hacer especulaciones de que si aquellos dos no iban era porque, no, no, no. Es simple, llegan todos los cardenales y se reúnen y tienen derecho. Hablan, discuten y ese es el precónclave. Ahí hablan y discuten. El punto es de que la iglesia históricamente se ha manejado a través del silencio. Históricamente esa ha sido su posición en muchas cosas. Vea, yo viví en el 2013 cuando Ratzinger, Benedicto XVI renunció. Me acuerdo perfectamente qué día fue. Yo entré al archivo a trabajar y cuando salí estaban montones de unidades móviles de la RAI, me acuerdo de la Francia, de la alemana, y yo dije, se murió el Papa. Pero después dije, no, no se puede haber muerto porque yo no escuché la campana, ¿verdad? O sea, Ujú. eh, y la cosa es que por donde yo vivía y luego pasaba, pues estaban, o sea, yo tenía que pasar al frente de la Pablo VI, ahora no entrar, sino que pasaba al frente, y ahí pasaban todos los cardenales. Y se empezó a regar el rumor de que los cardenales estadounidenses habían dicho que si no se les presentaba un informe de finanzas, ellos iban a cerrar el tubo del dinero que sale de Estados Unidos y entra a la Santa Sede. ¿Qué de lo que estoy diciendo es cierto? Todo. ¿Qué de lo que estoy diciendo es mentira? Todo, porque no se comprobó absolutamente nada. O sea, no se sabe si eso realmente sucedió. Pero la figura, eso a lo que me refiero es que esa persona convoca y ahí vienen las primeras reuniones, vienen las primeras deliberaciones. Fueron ellos los que dijeron, ¿cuándo? O sea, el camarlengo convoca, pero fueron los cardenales los que dijeron, ¿cuándo iba a ser expuesto? ¿Cuántos días iba a ser expuesto? ¿Qué días lo iban a enterrar? ¿Verdad? ¿No? Por ejemplo, no pudo Cuando haber decís sido los el viernes. cardenales, te referís al colegio cardenalicio. Exacto. No pudo haber sido el 25 de abril porque ese es el día de la liberación en Italia, ¿verdad? Entonces es una fiesta nacional. ¿M? Entonces, ese día de fijo no iba a ser. Entonces, ¿qué quedaba? Sábado. Y ya el domingo otra vez, porque el domingo va a ser el día de la fiesta de la misericordia, que esos son otros elementos que usted tiene que tener en cuenta para ver cuándo definen fechas. Y después ya viene, porque bueno, salió ahora que se les pidió que tenían que estar dentro de 15 días, que si pudieran estar todos en el funeral, genial, pero que tienen que estar dentro de 15 días para comenzar. Entonces, es esa delega, pero vea que el poder es estrictamente limitado. Es Ujú. nada más de una función de conducir a llegar a un cónclave, porque, digamos, los romanos tienen un dicho genial, ¿verdad? Muerto un papa, obviamente en italiano, ¿verdad? Muerto un papa, se hace otro papa, no hay mayor problema. O sea, Sí, sí. aquí todo el mundo está de duelo, ¿verdad? Usted ve, entrevistas a católicos que en la vida lo vieron, pero es que nuestro padre, escuché una señora en noticias decir que se sentía huérfana y no sé qué. Dentro de 15 22 días, cuando salga el nuevo papa, muy probablemente la señora va a decir que tiene un júbilo enorme porque tiene un nuevo padre. Entonces, Es que, José, que representa eso el aspecto de la es, monarquía también, ¿verdad? eso es una realidad monárquica. Cuando cualquier rey moría, se le velaba una noche y era la noche sin rey. Cuando se coronaba al otro día, no había tiempo para la tristeza porque era momento de celebración. Claro, Es la continuidad de la institución, ¿verdad? exacto. Es la continuidad de la institución. Me interesa que nos converses un poquito más de esto de las congregaciones generales, porque es un tema, todo el mundo se concentra cuando habla en el cónclave. Todo el mundo dice el cónclave, el cónclave, el cónclave. Pero las congregaciones generales, que son las reuniones donde participan todos los cardenales sin distingo de edad, son realmente importantes porque son muchísimo más abiertas en términos, digamos, de conversación. Igual hay un secreto, supongo, de no salir a decir lo que se dice dentro de las congregaciones, pero es donde se van generando perfiles, donde se van generando alianzas, etcétera. ¿Nos puedes conversar un poquillo más de eso? Sí, veamos, sobre eso es lo que usted acaba de indicar, o sea, son las reuniones previas
donde se discute. Ya le digo, yo escuché, se regó el rumor, ¿verdad? Que decían que los obispos norteamericanos habían dicho. Es creíble, sí, sí, es creíble, sin duda alguna, de que los obispos norteamericanos hayan dicho que ocupaban un informe, sin duda alguna. Pero yo tengo algo para probarlo, ¿no? Simplemente se esparció el rumor, ¿verdad? Pero es estrictamente eso, ponerse de acuerdo. Por eso a muchos cardenales les precisa llegar a Roma. Están urgidos por llegar a Roma, porque ya empezaron, las reuniones ya empezaron, entre ellos ya empezaron. Y Ujú. luego hay una cuestión esencial. Yo no creo que un conclave largo sea beneficioso. Ahora que estamos en la cuestión de los más media Sí, y toda esta cuestión, ¿verdad? No creo que ellos piensen en un cónclave de 2 semanas, jamás. O sea, es jamás. improbable, o sea, o lo que pasaba en la Edad Media de 2 años sin papa, ¿verdad? Y aquellos Sí, felices sí. de la vida, come y come, no, 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 eso no va a suceder. O sea, De yo le hecho, vuelvo a creo dar a lo que, sumo de 5 a 6 votaciones y sale sí, electo alguno, ¿verdad? de hecho, creo que el más largo ha sido en el siglo XX fue de 12 votaciones, que estamos hablando de una semana más o menos, ¿no? Sí, 12 votaciones son técnicamente 6 días, aunque 6 días, no, ¿verdad? mentiras, son ¿Cuántas 5 días, votaciones son por cuatro día? días, porque son 4 días, ajá, son 4 votaciones al día, ujú. Ujú. Y Excepto el ya primero que es después, una, Ratzinger fue en 4, Francisco en 5. Francisco en 5, Pero, Juan Pablo II fue en 8, creo. pero la cuestión es esto, o sea, ¿por qué? Estas reuniones previas van marcando, porque ahí se empieza a ver qué es lo que se quiere, quiénes son los posibles candidatos, digamos, cosas que se saben, o sea, que se dice. eh, Para la elección de Francisco, el candidato era otro, que era el arzobispo de Milán, y él dijo, no, Ujú. yo no, tengo Parkinson. Cola. Ujú. Mm. O Martini. Eh, Marini. Ujú. Y dicen que él dijo eso, así, no, no, suave, yo no puedo, o sea, yo tengo Parkinson y no, 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 yo ya no puedo, o sea, entonces, si yo venía con esa lógica de que podía ser ese, ahí en esa reunión me doy cuenta que no. ¿Mm? Ujú. ¿Ya? José, Entonces, ahí para eso sirve, para ponerse de acuerdo, hablar, ver. ¿M? Tampoco es, porque obviamente uno lo mata la curiosidad, no fui a ver Cónclave, no lo recomiendo, pero bueno, en fin, tampoco es eso ahí que se andan ahí secreteando y apuñalada por bollo de pan, y discúlpenme la expresión, yo no, eso no creo que funcione de esa manera, o sea, que hay intereses creados, que hay alguno que está haciendo el agosto ahí metido, eso yo no lo discuto, son seres humanos, pero eso no se les ujú, olvide, ¿no? Son seres humanos, o sea, tienen sus cosas, sus bemoles y demás. Pero yo no creo tampoco, no, no es porque sea un ingenuo ni nada por el estilo, pero yo tampoco creo que entren en unas discusiones donde se sacan los ojos y demás. Sí hay visiones encontradas, ¿verdad? Por ejemplo, estoy seguro que la posición de Burke, el obispo norteamericano, o de Sara, no será muy compatible para otros. Y entonces, si ven que se está tomando fuerza, ¿qué problema? O viceversa, ¿no? O sea, sí, es una eso se disputa da, política, exacto, como, porque como son seres cualquiera. humanos, como les acaba de decir, y Ujú. son seres humanos que algunos pecan más que otros, para verlos en términos de ellos, pero también son discusiones de poder, donde no hay discusión, o sea, donde no hay luchas de Sí, poder. Y la pero, Iglesia Católica es experta en eso, se los digo yo, no solamente por lo que leo, sino también por lo que he trabajado, y eso se lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Usted vaya a una parroquia para que vea los pleitos que se generan, ¿verdad? O sea, en algo tan pequeño como una parroquia, ahora imagínese para elegir el Papa, ¿no? o sea, ¿y esas reuniones cómo son? ¿Hacen una reunión general y hay oradores que se refieren a los grandes problemas de la iglesia? ¿O Son cómo son convocadas, esas? ahora se convocan en la Pablo VI, porque es una sala enorme, entonces ahí hay campo suficiente, ¿verdad? Eh, y de ahí se van. Por lo que se sabe, porque ya le Ujú. digo, o sea, no, no es una cosa que publique mucho, además de que también hay que tener presente, no es solamente por especulación, es simplemente están discutiendo temas, puede ser que digamos, estén hablando, bueno, vea, esto fue lo que hizo Francisco, esto fue lo que hizo Benedicto, esto es lo que hizo Juan Pablo sobre esta temática, ¿cuál es la posición que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que se quiere sobre esto, sobre, por ejemplo, eh, armamento, hambre, posiciones? Vea, véalo así.
Cuando Francisco dijo que alguien que construye muros no es cristiano, ¿a quién estaba haciendo referencia? Al Sí, actual a presidente de Trump. Estados Unidos. Ujú, Bien, y digamos, no lo dijo ayer antier antes de morir, eso no lo dijo, estamos, pero luego sale Burke defendiendo a Trump, ¿no? ujú. Y después, vea, por ejemplo, veamos lo siguiente, vea lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos hace poco, haciendo una cita sobre Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Donde presenta la visión de primero proteger la familia, luego el vecindario, para decir que ellos lo que están haciendo con los procesos migratorios de estar expulsando es aplicando un principio cristiano. Como de costumbre, la fe sirve también para tergiversar cuestiones, pero véalo desde este punto de vista. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos estaría muy contento si, por ejemplo, Burke fuera elegido, ¿no? Uf, siempre, ¿verdad? Ha sido una discusión, ¿verdad? Un papa estadounidense, ¿Qué pero pasa? digamos, lo que se escucha, lo que se ha escuchado siempre es que no se ve políticamente adecuado que el papa sea de la nacionalidad de una superpotencia como los Estados Unidos, ¿verdad? O véalo una cuestión estrictamente, dejemos la política de lado y dejemos de ser tan mal pensados con la cuestión sinodal, Muy con lo que difícil. está pasando con los sínodos y lo que pasó en Alemania, un papa alemán, y que si fue de los que firmaron el documentito que a Francisco no le hizo gracia y quedó él. O sea, en esas reuniones se podrá discutir de eso y muchas cosas más. O sea, porque si no me equivoco, llega una iglesia, los últimos años de Francisco enfrenta una iglesia completamente partida, ¿verdad? Es una iglesia en discusiones muy, muy, muy pesadas. Yo no sé si partida porque no, yo no veo como una posible, o sea, como un cisma nuevo no lo veo. No, no, un cisma no, pero sí, Que no se es están una... enfrentando y que están discutiendo cosas, Sí, sí, claro, sin duda, eso sí, sin duda. Pero de ahí también hay que verlo, entonces ahí entraríamos en otro rol, que sería ver las cuestiones dogmáticas, o sea, qué es permisible, qué sí es posible que cambie, qué no es posible que la iglesia vaya a aceptar. Porque la gente dice, es que tienen una visión retrasada, están en el medioevo y que yo no sé qué, porque eso se lo escucharon a otra persona porque nunca han leído ni siquiera un manual de Edad Media, ahora para darse cuenta qué es lo que pasaba en ese periodo, o qué es lo que entienden ellos como por Edad Media, ¿verdad? El punto es de que hay cosas que usted no va a cambiar, o sea, se lo digo como persona, yo no tengo la costumbre de robar, y yo creo que usted tampoco, Carlos, lo conozco desde hace años y yo creo que usted no tiene esa costumbre, ¿verdad? Porque usted, por caerme a mí en gracia, no creo que se vaya a robar unas gallinas, ¿verdad que no? ¿No? Bueno, entonces hay cosas, hay principios en los que son simplemente irrenunciables. Yo no voy a renunciar a eso. Y hay cuestiones de dogma que la iglesia no va a cambiar porque entonces se mordería la cola. Se ha mordido la cola montones de veces y en otras cuestiones, pero en el dogma se ha tratado de mantener sobre una línea. Y se los pongo desde esta perspectiva. ¿Cuándo se ve realmente el legado de un papa? ¿No? O sea, ¿cuándo un papa se vuelve importante? Porque ahora todo el mundo dice, ay, es que, bueno, ahí salen los que salen en televisión diciendo, es que yo lo vi una vez y me dio la mano y me dijo tal cosa y eso a mí me transformó la vida y bueno, qué felicidades, muy bien. Pero realmente el impacto que tiene un papa es cuando se muere y a los años de muerto, los documentos que escribió, entiéndase, las encíclicas, específicamente, aunque no son solo esas, ¿verdad? Hay constituciones apostólicas, motus propios y demás, siguen siendo un referente. Siguen sí, siendo un sí. referente para la moral, siguen siendo un referente para la economía, siguen Para siendo la un referente política para la... internacional, ah, para exacto. la política Passion Terris es un documento fundamental para comprender el pacifismo moderno. Bueno, Eh, entonces, o sea, ¿cuál es el impacto? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tuvo el papado de Juan 23, que fue un papado relativamente corto, del mm, 58 al 63? O sea, es un papado realmente corto. ¿M? Pero ¿quién elimina? O sea, llamó a concilio, Pachin Terris. ¿M? O sea, ahí es donde realmente uno puede observar ese impacto real de un papa, literal. O sea, nadie discute porque los seres humanos somos de gestos. ¿Qué hace el papa? Después de haber tenido un papa como Juan Pablo II, que se tiraba al aeropuerto cuando llegaba y daba besos en la tierra y esto y lo otro, ¿verdad? A Ratzinger, que era un ladrillo, ¿verdad? Pero usted no puede decir que será más bueno o más malo que el otro, ¿no? Si se en empieza a términos de ver, comunicación, no, 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 no.
Eso es interesante, o sea, vos señalás un elemento muy importante, que es esa idea del buen comunicador que a veces se le da al Papa, ¿verdad? Hay papas que han sido excelentes comunicadores, como Juan Pablo segundo o Francisco, y otros que no lo son tanto, ¿verdad? Pero eso, digamos, me imagino que entra dentro de las discusiones que se van a dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el perfil? A veces me imagino que habrá gente que se candidatea por su nombre, pero habrá algunos votantes, algunos electores, que lo que pensarán es, bueno, yo quiero un perfil, quiero a alguien que me cumpla con este perfil, que es lo que yo veo que tiene que tener el Papa en el siglo XXI. Bueno, sí, porque está prohibido Sí, claro, autocandidatearse, o sea, eso no se puede hacer. públicamente. Y creo que hasta privadamente es de mal gusto. O sea, creo Sí, que, sí, pero, digamos, por lo que se dice, nadie llega a decir, vea, vote por mí. Ahí pero existirá si muy votan por poco. mí no me quito. Ajá. Sí, sí, pero ya eso es otra cosa. Pero ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el problema de eso es que caeríamos en cuestiones de especulación. Pero sí, digamos, yo creo que lo que buscan, porque es una cuestión de sentido común, lo que se busca es un perfil, ¿verdad? Eh, Voy a decir algo, o sea, espero que no sea antisonante. Eh, Adelante, estamos en una universidad, se vale. bueno, mi percepción, o sea, yo sé que Francisco no estaba nada preocupado por lo que yo pensara, ¿verdad? Pero yo creí que él iba a renunciar, que él no se iba a quedar hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque creo que Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, marcó el paso. Si usted no se siente en capacidades físicas, mentales, emocionales para seguir, me bajo del barco y renuncio, ¿ya? Eso era un gesto Eh, de suma modernidad. entonces, eso, yo creí que eso iba a ser la norma. ¿Por qué? Ya Francisco tenía más de año y medio, casi 2 años, de que no celebraba una misa, presidía, que es diferente. Él estaba ahí como presidente de la Eucaristía, pero no era el que celebraba. Había un cardenal haciéndolo, él la presidía. Obviamente eso no es sinónimo de que no pueda seguir gobernando, porque estaba lúcido, ¿estamos? A él lo que tenía era una fatiga física. Entonces yo creí que él iba, en un momento determinado, iba a renunciar, ¿verdad? Creí que aún después de que salía del hospital, porque por lo que decía que no ni siquiera se le escuchaba la voz, de ese hombre quedó realmente golpeado después de los 30 y resto de días en el hospital, si no me equivoco, que fue lo que estuvo. Pero bueno, no pasó, simplemente no pasó. Y creo que la iglesia tiene un comportamiento específico, es una gerontocracia. Guste o no guste, es una gerontocracia. Y ahí mandan los viejos, literalmente, en todo el sentido de la palabra, ahí mandan los viejos. ¿M? El punto es hasta dónde es buena idea que una persona cansada, ¿no? Con todo lo que demanda, porque la gente dice que, ser papá es facilísimo. Yo no sé, no, 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 no. O sea, yo no creo que sea facilísimo. Hay un dicho del bocado de cardenal, eso sí comen muy bien, ¿verdad? Porque están tras bambalinas, ¿verdad? Pero que tampoco creo que el trabajo de ellos sea sencillo. Pero el punto es de que con todas las responsabilidades que tiene, no sé hasta dónde una persona de 80 y tantos años, cansado, golpeado, con todos los escándalos que ahora rodean a la iglesia, que son más constantes cada vez, ¿verdad? Que se le exige nuevas visiones, esté llegando hasta el último de sus días con responsabilidades de ese tamaño. Yo sé que es una decisión personal y que, por eso lo digo, o sea, ¿alguien llamó a José Aurelio Sandí para preguntarle qué opinaba? No, nadie. Es mi opinión. La estoy dando aquí en un espacio abierto de discusión y demás, que yo creí que ese iba a ser el comportamiento. Y entonces también puede ser que los cardenales puedan llegar a pensar en alguien que no se sostenga en el poder, que cuando vea que la cosa no funciona, Sí, ¿verdad? alguien más desprendido. Sí, Pero tampoco estoy diciendo que Francisco estuviese pegado solamente porque quería ser sí. papa, que eso no es cierto, o sea, Ujú, yo tampoco lo veo de esa manera. Yo ujú. tengo mis teorías de por qué no se fue, pero digamos que ya eso sería especulativo y no me parece muy bien para No, hacer no, ese tipo de te digo, es análisis que en sobre esto. en esta materia todo es muy especulativo, porque vamos a ver, de todo cónclave salen rumores, algunos más creíbles que otros, de las reuniones previas de los congresos generales salen rumores, algunos más creíbles que otros,
Pero yo me imagino que eso es la idea de qué es lo que se busca en términos de edad es una discusión innegable. Sí. También debe ser una discusión innegable el talante político, ¿verdad? Si tiene una experiencia en política internacional o no la tiene, si es O que se fuerte en sepa manejar, teología. por lo menos, o sea, que tenga una capacidad, porque, o sea, se espera, hay un dato curioso, o sea, ¿cuál presidente, cuál país habla más de 3 idiomas? Sí, 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 sin duda, sin duda, Y sin del duda. Papa se espera mínimo que hable, italiano, por obvios motivos, inglés, francés, ¿no? Alemán, Y español, latín bueno, pero ya eso es por formación, ¿verdad? Pero por ya eso es por formación. formación. Ujú, Pero, o sea, se espera eso, eso es lo mínimo que se espera, ¿no? Entonces, de ahí también eso. Y después, una cuestión de edad también tiene que ser alguien que lleve, o sea, que pueda durar. No creo que al Vaticano le salga muy barato estar haciendo cónclaves cada año y medio, ¿verdad? Pero la otra tampoco creo que le sirva, por ejemplo, nombrar a este, al que es de Australia, que es de la iglesia tiene 40 años. Imagínense que nombrar a una persona de 40 años, si vive el promedio de edad de una persona normal, son 80 años, y un papá de 40 ujú. años, casi lo mismo que duró Pío no, no, hombre. Yo creo que eso, o sea, tampoco lo veo sano, ¿verdad? O sea, No, 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 pero por otro lado también ahí creo que afectará un poco las ambiciones personales que vos has señalado, se tienen. De una persona de X edad muchas veces puede pretender que el papado no se extienda por mucho tiempo porque tiene alguna ambición política o quiere tener alguna influencia. De forma tal que eso puede ocurrir también. José, una pregunta que nos están haciendo y que a mí me parece que es fundamental. ¿Cómo es que se toma la decisión de nombrar un cardenal y que al final del día es la persona que va a elegir a su jefe máximo en algún momento si tiene suerte y no muere en el camino? Porque con Juan Pablo II muchos que nombró él se murieron y nunca pudieron estar en un cónclave. Pero esa pregunta ¿cómo una se vez hace me esa la elección de hicieron, cardenal? ¿Qué elementos pesan? esa pregunta una vez me la hicieron y me generó un problema porque, eh, por unas cosas ahí. Vea, porque dije, ¿por qué Costa Rica nunca había tenido un cardenal? No sé, o sea, hay una cuestión realmente característica de Costa Rica. Es el único estado confesional real, aunque Argentina tiene algo parecido, pero Costa Rica es el único estado de América que es confesional, lo sigue siendo. Y es el único que yo sepa a la fecha no ha tenido nunca cardenal. Uh -huh. O sea, fijo, Costa Rica nunca ha tenido cardenal. Bueno, ¿cómo se elige un cardenal? Hay varias métodos, o sea, no métodos, porque el método es solo uno. El Papa dijo y punto, se acabó. O sea, ya, ahí, ese es el método. ¿Qué es lo que hay que tener o qué es lo que hay que hacer? Uno, la sede donde está y el prestigio que tiene esa sede. ¿Estamos? Uh Por -huh. ejemplo, es inadmisible que el arzobispo de Milán no sea cardenal, ¿no? Pero no es obligatorio. El Papa no está obligado a que el obispo de Milán sea cardenal. Si quiere lo nombra, si quiere no lo nombra. Por ejemplo, la iglesia, la arquidiócesis primada de España, Toledo, don Braulio, el último que tuvo, no el actual, era obispo, era el arzobispo y nunca fue cardenal. Por una cuestión ahí técnica de la que había, pero nunca fue cardenal. ¿Estamos? Entonces, hay sedes que por su prestigio, técnicamente es cardenal el que es arzobispo de ellas, o estrictamente obispo. Por ejemplo, impensable que Washington no tenga un cardenal. ¿Mm? Sí, Nueva York, México, México, Brasilia, bueno, Sao más Paulo, Río de Sao Janeiro, Paulo, Sao Río de Paulo, Río Janeiro, de sí. Janeiro. Ajá, exacto. ¿Ya? Por ahí. Luego, está el otro elemento de quién fue nombrado obispo y el trabajo que ha desarrollado esta persona. ¿Mm? Merece ese título, merece ese reconocimiento, porque el cardenalato es un reconocimiento que escoge única y exclusivamente el Papa, que le llegarán informes de los nuncios, que algún otro cardenal le dirá, ¿por qué usted no piensa sobre eso? Pero en resumidas cuentas, el que toma la última decisión es el Papa. Luego, también hay cuestiones estrictamente políticas. El caso de Nicaragua, por ejemplo. ¿Por qué Nicaragua tuvo
tuvo cardenal, porque viene la guerra, el sandinismo y gana, y ese nombramiento de Obando y Bravo respondió estrictamente a una cuestión política. ¿M? Coyuntural. Exacto. Ujú. Y eso ha seguido a la fecha que todavía el actual, Leopoldo, ¿cómo es que se llama? El de Nicaragua, ya se me olvidó. Brenes, él es cardenal en este momento, ¿ya? Y Costa Rica no. Y por ejemplo, o sea, yo no estoy pidiendo que nombren a nadie de aquí, no, 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 Dios guarde, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, la internunciatura y que, con la que Roma en verdad estableció relaciones diplomáticas con Centroamérica, la sede fue Costa Rica, y Costa Rica no ha sido elegido, ¿estamos? O sea, Ujú. no es solamente porque yo llegué primero, ¿no? Después está también lo que hizo Francisco, que Francisco empezó a nombrar cardenales en sedes no significativas históricamente hablando. Por ejemplo, en Panamá. ¿Usted espera que el cardenal en Panamá sea el de la arquidiócesis de Panamá? Pues no, nombró el de David. En Guatemala hizo exactamente lo mismo. ¿Usted espera que sea el arzobispo de Guatemala? Pues no, nombró al de Huehuetenango, ¿no? O sea, eso también depende, repito, siempre de la decisión del Papa y esos nombramientos. Después, como le dije al final del argumento anterior, el cardenalato, o sea, o la berreta de cardenal se le da a alguien también como un reconocimiento. Si tienen alguna duda, el caso de El Salvador en este momento. Rosas, que fue el arzobispo auxiliar de Monseñor Romero, que no es en este momento elector porque tiene más de 80 años, ni siquiera es obispo titular, no solamente por la edad, sino porque fue el eterno auxiliar. A él se le dio el título de cardenal por reconocimiento y específicamente por su labor a la par de Romero. ¿No? Es como el secretario personal de Juan Pablo, ¿verdad? Que fue elevado a un Pues sí, poco por ser el pues sí, secretario personal pues de sí, Juan Pablo. pues sí, exacto. ¿Qué, Ujú, qué hizo? Estar ahí. O sea, y el ujú. trabajo se le reconoció de una manera. Entonces, esas formas, disculpe, es que estoy enfermo y no se puede enfriar mucho la Tranquilidad. garganta, pero si no empiezo con una tos. Mm. Van a disculpar. Eh, Esos elementos son los que se toman en cuenta, ¿ya? La persona, quién es, la sede, ¿m? Y Me después, imagino que en épocas modernas repartir un poco el poder claro. en otras, Bueno, ya, a lo ya, largo de la ya, ajá, geografía. pero digamos, pero ya eso es vinculando todos los otros aspectos, o sea, Ujú. porque en un momento se dijeron que solo podían ser 70 cardenales, haciendo alusión a los 70 ancianos que había escogido Moisés en el Antiguo Testamento. Después dijeron que solo 120 y ya vamos no solamente por 120 sino que vamos por 135 electores, más 253 que creo que son en este momento todos los cardenales a nivel del mundo. Entonces, ahí, digamos, lo que usted acaba de decir de esos juegos de poder y esa nivelación y demás, entran a jugar esos aspectos. ¿Por qué sedes como Sao Paulo o Río de Janeiro o Buenos Aires o Santiago de Chile tienen cardenal? ¿O por qué la República de Chad o Nigeria o la que usted quiera en África, por qué esa tiene cardenal? ¿Mm? Bueno, porque ahí entran elementos, la importancia que tiene, la preponderancia, el elemento coyuntural. O sea, sí, claro, repartir. Vea que ya ni siquiera es una idea descabellada. O sea, hace, ¿qué podemos hablar? Unos 25 años, hablemos del 2000, se imaginaba, o sea, la gente hablaba de que, ay, el día que llegue un papa a América Latina es el fin del mundo. Ve, ya se murió y no pasó nada. O sea, dejen Bueno, sí, de ese tonteras, tipo de ¿verdad? leyendas urbanas. Exacto, Eh, bueno. ¿Quién pone en duda que el filipino salga electo? Ya no es una exacto. idea descabellada. O sea, ya no se ve que eso sea una idea descabellada. Mm. ¿Estamos? ¿Y a qué responde eso? Sí, a distribuciones, pero también a que eso es lo que le ha permitido, digamos, si usted es creyente, y yo en esas cosas las respeto mucho y jamás voy a jugar con eso, la Iglesia Católica se ha mantenido a través de la historia, sí, está bien, si usted quiere creer porque el Espíritu Santo ha intervenido, bueno, está bien, muy bien, si usted cree eso, pero yo le voy a dar una explicación histórica también y que es real, no me la saqué de abajo de la manga ni del sombrero. La Iglesia Católica se ha logrado mantener a través de la historia porque ha sabido no utilizar, no es esa palabra la correcta, sino ha sabido cómo llevar adelante personas muy pobres, económicamente hablando, pero con un intelecto avanzado, unas personas muy inteligentes a puestos de poder. Si alguien tiene una duda,
Les pongo un ejemplo del siglo XX, para no poner un ejemplo de la Edad Media que nadie vio, ¿verdad? O que los puedo estar vacilando. ¿Quién es Pío XII? Eugenio Pacelli. ¿Qué quiere decir Pacelli? Es un nombre, un apellido romano del Imperio Romano, Pachincelli, paz en el cielo, que usted puede rastrear esa familia y lo encuentra con príncipes romanos del antiguo Imperio Romano. Nació en cuna de oro. Su sucesor, ¿quién fue? Un hijo de unos campesinos del Bergamasco italiano, en Bérgamo, pobre, que pasó hambres. ¿M? O sea, no sé si entendemos. No es solamente el hecho de que el Espíritu Santo actuó en el cónclave. Yo no lo discuto porque yo no tengo pruebas de eso. Entonces yo no me voy a meter en ese tipo de discusiones. Pero vea lo que les estoy poniendo. Es uno que técnicamente nació en cuna de oro, ¿verdad? Que su papá trabajó en el Vaticano, que su hermano trabajó, y otro que era un completo desconocido, llamémoslo así, era un piso de tierra, un hijo de campesinos que entró al seminario, se formó, vieron su intelecto, vieron sus capacidades y sabían de sus capacidades porque lo utilizaron de denuncio en la Europa del Este. O sea, no fue un disparate, no fue que a alguien se le Sí. ocurrió, alguien votó mal, no. O sea, entonces, eso ha sido uno de los elementos que a la Iglesia Católica le ha permitido durar los años que lleva con el poder que ha tenido, con los ataques, con lo que usted quiera. O sea, esa función de saber cómo las personas se comportan sin distingo, que obviamente hay personas que hacen distinciones, sí, claro, pero estructuralmente usted puede revisar que la mayoría del clero no necesariamente responde a intereses políticos o económicos, que los existieron, claro que sí, pero también mucha parte del clero es simplemente ya una vocación en la cual yo, se lo digo como historiador, yo no discuto esas cosas porque ya usted se está metiendo en algo subjetivo y está invadiendo el derecho de la persona en lo que ellos creen, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, eso no se puede quitar por ningún motivo. José, pasados las congregaciones generales, viene el momento, una pregunta que nos están haciendo, ¿cuánto peso, qué se sabe? Yo sé que todo esto es especulativo porque en teoría hay una pena de excomunión si hablan, pero a veces se habla. ¿Cuánto peso tienen los cardenales que no son electores en este proceso? ¿Se sabe algo? ¿Se conoce algo? Y no sé, eso Ni sí, idea. si le digo algo estaría inventado y yo supongo que algo dirán, o sea, callados no son, no se van a No, quedar no. callados. Y si lo están convocando a que vayan, van a hablar y van a decir algo. ¿M? Y después, o sea, es simple. Le voy a utilizar un ejemplo que usted y yo conocemos y vivimos hace poco. Yo andaba buscando unas fuentes de información, ¿verdad? Ando buscando una información específica. Yo sabía que usted sabía dónde estaba esa información. ¿Y qué hice? Mira, Carlos, es que yo ando detrás de esto y esto. ¿Usted me podrá decir dónde lo puedo conseguir? O sea, yo lo escuché a usted, me asesoré. Usted me dio unas indicaciones y yo fui. ¿No? Y ojalá funcione. Bueno. Es exactamente lo mismo. Yo estoy a la par y mira, que el cardenal me parece una persona sabia, lo veo que esto, que lo otro, y él me dice arriba, abajo, o derecha, izquierda, y pues es muy o sea, son seres humanos, o sea, eso no lo perdamos de vista, ¿verdad? Son seres humanos. Y que además, si usted es creyente, no se le olvide que Dios nunca eliminó la humanidad del ser humano, valga la redundancia. ¿No? Salvó a los humanos. ¿Estamos? Entonces, con todo lo que eso quiere decir, ¿verdad? ¿Estamos? Y lo cito por una cuestión específica, porque es una institución que si bien es política, estrictamente es una institución religiosa, que se ha mezclado con la política, pero sigue siendo una institución religiosa. Entonces, ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Ya le digo, no puedo decir cuánto peso, no sé, lo ignoro, pero que Mira, dice algo, sin duda. eso que decís es muy interesante como reflexión. La gente a veces piensa que las instituciones políticas, lo pienso a la inversa, mucha gente piensa que las instituciones políticas no tienen nada de religioso. Y eso es imposible. Es decir, las sociedades humanas combinan y mezclan necesariamente esos dos aspectos de su realidad. Y es imposible eliminarlo. Cuando uno ve, por ejemplo,
Los discursos de presidentes de Estados Unidos están llenos de elementos de religiosidad popular e incluso elementos mucho más profundos. Lo mismo pasa en cualquier elección presidencial donde eso juega. ¿Qué tan bueno sea? Ese es otro problema. ¿Cuánto debe permitirse? Ese es otro problema, pero que es un fenómeno que no podemos dejar de lado, no podemos dejarlo de lado. No, no, o sea, eso sin duda, Carlos. José, terminados los congresos generales, viene el cónclave. ¿Cómo opera el cónclave? De acuerdo con las reglas establecidas. Eh, pues bueno, así sencillo, solo entran los A grosso electores. modo, porque Sí, yo sé o que sea, eso está detallado, que ajá. normativamente eso En está la detallado Constitución hay hasta una, la última Juan Pablo coma. II ajá, modificó Sí, en sí. una Constitución apostólica. Estrictamente funciona de la siguiente manera, así, eh, datos Wikipedia. Entran a cónclave, entran rezando las letanías, invocando al Espíritu Santo, ¿verdad? El Beni Creator, las letanías, obviamente. Luego van haciendo un juramento de que no van a decir absolutamente nada. Hay dos tipos, como lo que nosotros podemos conocer como tipo de homilía, que es lo que viene después del Evangelio en la misa, ¿verdad? Donde se habla, ¿verdad? Y se hace la primera votación, escriben en un papel donde en latín escrito dice yo elijo como sumo pontífice a fulano, se pide que escriba con una letra que no sea la propia, o sea, que se invente otro tipo de letra, ¿verdad? Vaya a ver cuál sea, y coloque el apellido, obviamente, ¿verdad? De quien crea sea su elegido. Tiene que salir dos tercios. Si no sale, entonces se quema y ahí la fumata negra. Ya eso lo tienen listo y ya tienen un líquido especial para que cuando no sea el humo que salga sea negro, ¿verdad? Eh, y después se harán 6 votaciones. Si no me equivoco, si son 6 votaciones y si no hay elección, si no hay, no, mentira, son 6 días lo que tienen que hay. Y lo que tiene que hay, si no sale electo, hay un día de descanso para meditación, conversación y demás. Pero yo no creo que eso nosotros lo vayamos o sea, que nosotros pasemos por eso. Eh, y Es que ahí han se tenido va. muchos días para conversar, además. O Sí, sea, exacto, ajá. Bueno, en dado caso, pongamos el peor de los escenarios, que ahí se tiraron 15 días y no salió, la resolución es que se toma, es que los dos últimos que hayan sacado la mayor cantidad de votos se van a un taco a taco, llamémoslo así, un sí, partido sí. a ida y vuelta, ¿verdad? Penalitos, penalitos. Exacto, se van a penales para ajá, chabacaneemos la cuestión, y entre ellos dos, de ahí va a salir uno. Pero ya eso es porque ya duraron lo que no tenían que haber durado, ¿estamos? Sí. Y lo que se Está hace, claro que la norma es para que el cónclave tome resoluciones rápidas, sí, ¿verdad? No, claro, no, no. claro, sí, Esa sí, idea del cónclave intrigante que no termina nunca, sí, eso ha exacto. quedado Ya, descartado. Eso queda para las películas. exacto, sí, sí, y para los que le encanta andar viendo ahí carajadas, ¿verdad? Que viven la especulación, ¿verdad? Y que algún día van a venir los marcianos y nos van a robar, ¿verdad? Si a usted le gusta eso, pues entonces siga creyendo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero específicamente, por eso es que es un cónclave. El origen del cónclave era, los pusieron en Viterbo a pan y agua porque no escogían papa. Ah, no, Ujú. no, 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 déjese de esas cosas, ¿verdad? Y entonces encerrados y vaya y a toque de tambor, bueno, la intención del cónclave es esa, de que y le repito, o sea, no creo que en este momento a ellos les sirva durar mucho tiempo y presentar una iglesia fragmentada. Le soy sincero, o sea, yo no me voy a poner aquí a decir de que quiénes son los papables, porque eso no existe, ¿verdad? O sea, yo no creo en eso, ahí ellos se ponen de acuerdo, pero lo quiero decir en este sentido. No creo que a ellos les sirva presentar una iglesia que no está de acuerdo y que les cuesta mucho ponerse de acuerdo. O sea, eso es una cuestión hasta políticamente incorrecta. Dar Correcto. una impresión de estar quebrados. O sea, imagínense lo que es que, por ejemplo, que duren 15 días en un cónclave, ¿no? Y entonces, claro, ya vamos a empezar a ver que, por ejemplo, si los de eh, Alemania, los cardenales de Alemania y los de España están oponiendo a ese papa, de esos de fijo votaron en contra, ¿verdad? ¿Mm? O sea, es que ese es el punto, ¿verdad?
Claro, ya no estamos en un periodo donde usted podía esconder lo que había hecho, la inmediatez ahora, el conocimiento, o sea, yo no lo creo, o sea, sinceramente, no, 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 aparte de que tenés razón, desde el punto de vista de comunicación política, presentar un cónclave que no termina nunca, que extiende el duelo de la institución, porque hasta que no haya nuevo papa no hay júbilo. Bueno, dejaría muy mal y dejaría muy mal parado al nuevo papa, en realidad, ¿verdad? No lo dejaría como un signo de unidad, sino como o alguien que se buscó para transicionar o sea, un papa sin proyecto. Entonces, las normas del cónclave creo que están hechas para que sea rápido, para que sea eficiente y para que se decida rápido. Una pregunta que nos hacen es, el Papa puede nombrar la cantidad de cardenales que él considere convenientes en un papado. vamos, ahora sí, en teoría había un número, 120, pero de ya no, o sea, y Sí, después eso como, te iba a preguntar. Se decía que tenía que tener un límite de 120, pero no hay una norma que diga qué pasa si se pasan de 120, ¿verdad? es que ya se pasaron y no ha pasado nada, o sea, por ejemplo, ahora hay un reclamo, no sé si ustedes se acuerdan de noticias hace como 2 años o tres, una cosa un poquito más. Hubo un cardenal que fue el primer cardenal condenado por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, amaños y demás cuestiones. Él en este momento está pidiendo que a él nunca lo, digamos, Francisco le quita todas sus potestades cardenalicias. Eso fue lo que pasó. Pero él está argumentando que el Papa nunca le pidió por escrito nada. Si acaso le pidió por escrito que aceptara ser cardenal. Lo que está viendo es ver cómo se mete, ¿ya? Ujú, Y ya salió un comunicado de prensa donde le dijeron que no, pero él dice que el comunicado de prensa no, porque nunca le han, no, o sea, no hay una cuestión oficial y no sé qué, o sea. La cuestión de los cardenales, le repito, como son hasta honorarios, porque le repito, o sea, nosotros tenemos un caso aquí vecino, el caso de Rosas en El Salvador. Rosas no es elector. Entonces, de ahí, el Papa podrá nombrar, obviamente que es racional, no va a nombrar 1 millón de cardenales. O sea, también tengamos claro que el Estado Vaticano es un Estado pequeño, que además la gente cree que genera una cantidad de millones y de millones y de millones y de millones. Sí, ellos porque generar millones, pero también gastan, se los digo porque yo lo viví ahí adentro. O sea, la conservación de los documentos, porque ahí llegan documentos de todo el mundo. Mantener un archivo y además los historiadores, como de costumbre, que andamos raspando la olla, ¿qué vamos a dejar ahí? ¿No? O sea, solo mantener un archivo, ujú. yo no sé cuánta plata generará el Vaticano, y supongo que generará mucha, pero yo no creo que, digamos, Roma, o sea, la Santa Sede tendrá como para meter, ¿qué? 1.000 cardenales, como para que usted piense en que le va a dar a todos los lugares. No, 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 no. Eso No, no, o sea, además es una cuestión racional. acordate que uno de los grandes problemas cuando asumió Francisco eran las finanzas y Francisco pasó recortando, o sea, pasó recortando salarios, pasó recortando personal, que Bueno, es, porque además él se dio cuenta que habían unos que estaban ahí haciendo nada y gastando mucho, ¿no? Eso es o otra sea, cosa. al final Francisco era jesuita y los jesuitas son muy racionales con el gasto, y era Ujú. parte de lo que se le pedía, ¿no? Que eso es muy interesante. Y hay una pregunta que ya señalaste que efectivamente decir candidatos o algo así es especular demasiado y es más de la lógica de prensa que le gusta tener un titular y decir estos son los posibles candidatos. En Sí, el realidad top eso es 10 especular o los tres, los tres favoritos y los tres después no favoritos, sale ninguno, como ninguno. Juan Pablo II, que era O que, Francisco. o Francisco, ¿no? Y por ejemplo, Juan Pablo II, todo el mundo decía que iba a ser el cardenal Siri de Milán y el cardenal Siri no fue, ¿verdad? Simple y sencillamente no alcanzó los Bueno, hay votos. un dicho que dice que cardenal que entra papa sale cardenal. Es correcto, el adagio romano. Igualmente, me imagino que ha habido elecciones papales donde ni hay competencia, donde todo está donde hay alguien muy posicionado Como la de y Ratzinger. sí, que Ratzinger prácticamente era muy vinculado, pero no es como, desde el punto de vista académico, no es muy serio plantear quiénes pueden serlo. Lo que uno puede pensar, y es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de esta discusión o de este conversatorio, es, bueno, ¿qué influye? La personalidad, los perfiles,
la coyuntura política, todo eso influye y eso va generando esto. Ya para ir cerrando, José, yo te pedí que por favor nos dieras algunas recomendaciones de libros para las personas que, eh, yo siempre digo que estos eventos también son oportunidades para que la universidad vaya fuera de las paredes de la universidad y que la gente interesada pueda buscar temas que le agradan y que la traigan a áreas de conocimiento. Entonces, yo te pedí que por favor nos recomendaras unos 3 libros que la gente puede buscar y tal vez rastrear a través de las plataformas de Internet y que le permitan empaparse más de esto y tener un conocimiento cada vez más informado de estos eventos. Bueno, vean, primero, para que me entiendan, solamente una cuestión. Lo que hablamos del proceso de romanización, son libros en italiano, pero pueden buscarlos y, en fin, o sea, esto que se llama El Santo Padre, la santidad del Papa, de San Pedro a Juan Pablo II, que es una cuestión del proceso de romanización, pero no solamente de romanización, sino la figura del Papa como tal, ¿verdad? O sea, cómo se construyó la institución del papado, del La papa, la figura, figura del exacto. papa. Ujú. Está de este señor que fue mi tutor de tesis, Daniele Menozzi, que se llama Los Papas y en el periodo moderno o actual, que viene desde 1903 hasta 1900 hasta el 2016, ¿verdad? Pero digamos, que yo les diga, vaya a leer la bibliografía del Papa que hizo fulano, yo no recomiendo ese tipo de cosas porque de lo que hacen es nada más ahí exaltarlo, ¿verdad? O por el otro lado, simplemente solo le sacan los trapos sucios y no hizo nada bueno y se dedicó solamente a encubrir pedófilos o a robarse la plata, ¿verdad? Que es lo que luego uno lee. Les recomendaría más, por ejemplo, dos trabajos que para mí son sabrosísimos de leer, son de dos mujeres, una mexicana, Elisa Cárdenas Ayala, que se llama Roma, el descubrimiento de América, que no tiene que ver con el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, sino de cómo la Santa Sede llega. Y eso nos sirve para poder entender la visión que se tiene desde América Latina, desde el papado. Y luego hay un libro de Sol Serrano, una chilena, que se llama ¿Qué hacer con Dios en la República?, que es del Fondo de Cultura. Esos libros le dejan a usted ver, digamos, este es más ¿De qué general para trata el América. segundo, perdón? Este es más sobre Ujú. América y el otro se llama ¿Qué hacer con Dios en la República?, que es el caso chileno. Entonces, esos dos libros en particular, de primero el de Elisa Cárdenas, el caso lo de México, el descubrimiento de América, y el de Sol Serrano, la chilena, yo les recomendaría que si pudieran buscar esos libros y ven cómo se va desarrollando la función del papado en América. Porque, digamos, yo a usted le puedo decir, vaya y lean tal libro sobre un cónclave, pero ¿qué se sabe sobre ese cónclave? Es poco. Digamos, yo leí un libro bastante interesante sobre el veto al cardenal Rampolla. El cardenal Rampolla era el que iba a ser técnicamente electo en el cónclave en el que salió luego a quien se le denominó Pío X, ¿verdad? Y que terminó ser santo, José Sarto. Ron Paul iba a ser ese era el papa, pero el príncipe de Austria se opuso. ¿Qué tiene que ver el príncipe de Austria? ¿Acaso el príncipe de Austria era cardenal? Pero es que el imperio tenía el derecho al veto. Y entonces el cardenal representante dijo que José I de Francisco Austria José. Ujú, estaba en contra. ujú. Y entonces aplicó el veto y Rampola no quedó, ¿ya? Entonces, sobre eso, ya le digo, está ese caso que pueden buscarlo, Ujú. ¿verdad? El veto de Austria sobre Rampola. Eh, pero de ahí en fuera, otras cosas ya son muy subjetivas. Les recomendaría más bien eso, que les diría, y se puede ver el desarrollo del papado y cómo se va vinculando a América Latina. Sobre El de Costa Menossi Rica, que nos presentaste trata sobre, para que los que nos estén oyendo tengan una idea. ¿cuál? Sí, no, el que nos presentaste de tu tutor de tesis. Estos son los papas, Ujú. el que viene desde José Sarto hasta Francisco. Viene, Como es una síntesis política y hasta de Daniele Menozzi en italiano y Papi e il Moderno, o los papas y el periodo moderno, una lectura del catolicismo contemporáneo de 1903 al 2019. Eh, pero eh, les repito, o sea, creo que sería más una cuestión de ver eso. Sobre Costa Rica, voy a ponerme el sombrero.
Ahorita sale un libro que estoy haciendo sobre la romanización. En teoría saldría a mediados de año por publicaciones. Una, que vemos el proceso de romanización en Costa Rica y el impacto real del papado sobre Costa Rica como tal. Eh, Eso, pero todavía no ha salido publicado. Espero que salga ya en junio, ahora me dijeron. Sería un muy buen año También. para que salga, dicho sea de paso. Carajo. Sí, sería un muy buen año. José, desde la escuela te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta hora. Se nos ha ido muy rápido, pero los comentarios son muy buenos en red y ojalá que haya servido para ubicar a las personas en estos procesos desde un punto de vista más académico, menos de la noticia del día y más sobre una visión más estructurada de lo que es esto. Te agradecemos mucho de verdad. No, no, más bien agradecerles a ustedes por la invitación. Y sí, darle un poco más, o sea, un sentido más académico a la discusión sobre la elección de un papa y dejarnos de ahí estar viendo carajas que no tienen mayor sentido, que venden mucho, yo no lo discuto, ¿verdad? Pero sí verlo un poco más académico y ver esta cuestión de que es una institución religiosa, pero con vínculos fuertísimos e impactos fuertísimos sobre la política y la geopolítica mundial. O sea, no pierdan de vista que uno de los principales árbitros en la definición de límites en América Latina fue el papado. Sí, cierto. Ujú. Entonces, Bueno, eso es un elemento que deberíamos de tener presente. Entonces, mal que bien, sí nos debería importar quién va a salir electo, de una u creo que otra manera. sí, creamos o no creamos, tener Exacto, razón. exacto. Bueno, agradecemos también a los que nos han acompañado, agradecemos a Nirel que estuvo en controles de la transmisión y hasta una nueva oportunidad en que la realidad internacional nos vuelva a convocar para tener este tipo de conversatorios. Buenas noches y muchas gracias. José, muy bien, muchas gracias. No, no, más bien a ustedes. Muchas gracias. Pura vida, Carlos. Nos vemos, pura Abrazo. vida. Cuando sale el libro me avisas para comprarlo. No, no, yo se lo doy ahí, Está muy de bien. vuelta, al favor, de vuelta. Pura vida. Gracias. Vamos, Hasta luego. pura vida. Chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias, Nirel. Bueno, Hasta buenas luego. noches.